Bueno, ahí está el doctor José Luis Noriega nuevamente con nosotros. Ahora sí lo vemos, José Luis. Ahora sí lo vemos. ¿Ah? Ay, Dios santo, la modernidad nos tiene complicado, amigo. Sí, no, a todos nos pasa lo mismo, doctor. No, lo que pasa es que quise entrar por el celular, en fin, ya, no perdemos tiempo, vamos a la materia. Además, me encanta el tema y agradezco esta plataforma, porque es una plataforma libre que uno dice las cosas como corresponden sin tapujos. Adelante. Entonces, la pregunta que no sé si la escuchó pues, correctamente, era sobre el tema de la observación de Sunaro respecto a la acreditación como tal de la Federación Peruana de Fútbol y que ha tenido vicios justamente en el caso de su inscripción y de tal manera que hay una observación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto, doctor Noriega? Ya, este es un tema que yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo que iba a ocurrir. Desde la promulgación de la espuria Ley Oviedo, la famosa Ley Oviedo que tantas veces Raúl y con esta mesa hemos hablado, sabíamos que iba a ocurrir esto. ¿Qué pasó? Nosotros en la Federación Peruana de Fútbol está gobernada de facto desde 2014. No hay nadie elegido democráticamente como manda la ley natural y el estatuto universal FIFA y el de la Federación misma. ¿Qué han hecho? Cuando se terminó el mandato del señor Oviedo, que lastimosamente fue a prisión, bueno, con justa o no razón, bueno, el hombre está ahí con problemas judiciales, no termina su mandato, 2018, y se cuelga de la soga el señor Lozano para terminar el mandato el 31 de diciembre del 2018, porque así era como correspondía convocar elecciones, etcétera, ¿no? Y bueno, y no lo hizo, marearon a la FIFA con la ley Oviedo, cuentos van, cuentos vienen. El tema era que lo que quería el señor Oviedo era protegerse, inmunizarse con la ley Oviedo y quedarse en la federación creyendo que estando en la presidencia de la federación no le iba a pasar nada. Y le pasó. Y en esa coyuntura se aprovecha este señor Lozano, se agarra de la soga de esa ley espuria y continúa desde el 1 de enero en forma ilícita, como lo estoy diciendo, ¿correcto? Pero logran con influencias de la presidencia del Vizcarra, de la secretaria del presidente, se dice, de la secretaria Morales del presidente Vizcarra, logran inscribir espuria e ilícitamente el mandato 2019, ¿correcto? Entonces, pero se pusieron moscas y dijeron, no voy a hacer que en el 2020 tengamos problemas para inscribir, vamos a otorgar 2 poderes a 2 personas naturales, 2 apoderados. Vamos a nombrar apoderado al señor Lozano y al señor Chiri. Por si acá no tengamos junta directiva, por lo menos tenemos 2 apoderados para mover la plata y todo, ¿no? Dicho y hecho. Ocurrió. Inscribieron espuriamente, con influencias, el 2019, el poder sucio, irregular, el poder que iba a solucionarse una contingencia, lo logran inscribir, y naturalmente el periodo hasta el 31 de diciembre del 2019. Cuando se termine el 2019, en el 2020 se le termina el mandato y se le termina la vara. Y no pudieron escribir el mandato 2020. Ni el 2021 lo podrán. ¿Por qué? Porque el registro público la tiene clarísima. Si la primera vez yo mismo metí recursos para que impidieran la inscripción del mandato 2019 y no me hicieron caso, no, porque claro, estaba Vizcarra pues, y la secretaria del presidente ordenando, la señora Morales ordenando ahí que la inscribieron a la fuerza. Pero ya terminada la vara, en el 2020-2021 no han podido, ni podrán. ¿Por qué? Porque la ley, el estatuto, solamente la elección es el estamento de renovación universal de todos los mandatos de una junta directiva. Y el principio jurídico es, solamente se permite que una asamblea prorrogue el mandato de una junta directiva por casos estrictamente excepcionales, justificados, y cuando el estatuto se lo permite.
Bueno, resulta que el Estatuto del Perú no permite que las juntas directivas sean prorrogadas por asambleas, porque si no eternamente estarían nunca convocando a elecciones, como está ocurriendo y podría ocurrir hasta el 2010, 2030, prorrogando los mandatos año a año sin elecciones. Está prohibido. Registro público, lo que le está diciendo en castellano es: no pueden inscribir su prórroga porque la asamblea no puede prorrogar porque el estatuto se lo prohíbe. O sea, doctor Noriega, permítame la introducción y buenos días. Sí. O sea, acá ya no es el tema que, como leíamos un poco en la tacha e interpretábamos de la tacha, no solamente Óscar Chiri como secretario general no está autorizado, sino que tampoco la asamblea puede ya inscribir esto porque ya se cumplieron, digamos, las condiciones para que la asamblea de bases solicite el registro de la ampliación de este mandato. Eso quiere decir entonces que el directorio de la Federación Peruana de Fútbol ya caducó ya. Caducó y no existe, estamos sin directorio desde el... O sea, lo que se presume es que el TAS en abril va a decir lo mismo. Por supuesto que tiene que decir lo mismo. El 31 de diciembre de 2018 terminó el mandato del señor Lozano, Oviedo Lozano, terminó. No podía prorrogar su mandato porque el estatuto lo prohíbe. Registro Público lo que viene diciendo, y se lo dijo en el 2019, pero lograron con la vara inscribir, pero ahí se avivaron, se pusieron moscas, inscribieron estos dos poderes. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en la Federación? Desde el 2019, enero de 2020, viene manejándose no por junta directiva, sino por poder, porque tiene observado el poder 2020, no podía inscribir, y el 2021, si se lo intenta, ¿no? El que estamos hablando del 2020, nunca va a poder inscribirlo. Nunca va a poder inscribirse, lo están diciendo ya en varios idiomas. Están insistiendo, invocan la ley Oviedo, y la ley Oviedo es una ley semiderogada, es una aberración jurídica. Y Registros Públicos tiene su propia autonomía, tiene sus propias normas, tiene jurisprudencia, harta jurisprudencia, que dice que ninguna asociación puede prorrogar sus mandatos si es que el estatuto no se lo permite, y por casos excepcionales, señores. Hemos estado siendo manejados en este momento por dos personas naturales, dos apoderados, que se apellidan Lozano y se apellida Chiri. No el presidente y el secretario, coincidentemente son el presidente y secretario de una junta directiva que no pueden inscribir. Está de adorno. Que ningún acuerdo pueden adoptar. No, señores, todo lo que han hecho es hasta irregular. Los contratos, sponsorías, esta es una cuestión jurídica muy grave. Yo agradezco a Superdeporte porque es uno de los pocos medios que me ha escuchado con tanta desesperación y con tanta angustia. Ustedes me escucharon, y esto no es primera vez que lo digo. La ley Oviedo iba a traer consecuencias, y las consecuencias son estas. Ya han enredado a la FIFA en esta historia, pero lo que corresponde, cuando hay una elección estancada, cuando hay un mandato estancado, está esto escrito en todos los idiomas en la FIFA, cuando hay un mandato estancado, como en el Perú desde 2014, porque no puede renovar la directiva de 2014 que venció en 2018, la FIFA tiene que intervenir la Federación Peruana de Fútbol. Intervenir la Federación Peruana de Fútbol. La FIFA tiene que intervenir. Doctor Noriega, esta intervención que usted hace mención significaría que había que vacar a esta federación que preside Lozano. A eso se refiere, definitivamente por las irregularidades. Por supuesto, está escrito. La FIFA tiene establecido que cuando hay problemas electorales, cuando hay problemas de elección electoral, se tiene que intervenir la FIFA. ¿Qué espera la FIFA para intervenir? Yo he hecho denuncias escritas, pero la FIFA... Doctor, discúlpeme ahí en el matiz de las preguntas que estamos haciendo. Ya estamos fijando, digamos, un punto de inflexión con lo que vaya a decir el TAS entonces posteriormente, pero la Federación Peruana de Fútbol podría irse, como en alguna otra oportunidad, con el caso Paolo Guerrero, al Tribunal Federal Suizo. Ojalá que vaya, para que, si es que creen que el TAS emite un pronunciamiento nulo, el Tribunal Federal Suizo es el Tribunal Federal más señero y más respetable del universo, donde los derechos humanos, los derechos fundamentales se defienden. Y un derecho fundamental y un derecho es elegir y ser elegido. Ese precepto no se puede bypassear. Lo vienen bypasseando y la federación es manejada, ojalá que me escuchen, señores, viene manejada por dos personas naturales,
dos apoderados que van a tener que responder por todos los manejos que han tenido por 2, 3 años. Firman cheques estas 2 personas. Claro, si no tienen poderes. Elemental, amigo. Doctor Noriega, yo coincido mucho con lo que usted está diciendo. No? En otras federaciones, por ejemplo, se rigen por la ley del deporte, ¿no? Y la ley del deporte es el marco jurídico que tienen todas las federaciones para ser elegidos y elegirse. Y coincido con usted. Por eso es una de las razones que yo siempre digo que el fútbol debería estar dentro del sistema deportivo nacional para que no hagan lo que quieran jurídicamente en la federación. Y también coincido con usted que a veces hay registradores que cometen, ¿no es cierto?, estos actos de registrar sin cumplir con la ley. Por eso yo hice un comentario hace un rato que hay registradores, ¿no es cierto?, de corte, ¿no? O sea, para algunos se les hace bien, para otros los hace mal, dependiendo los contactos que tenga dentro de lo que es la SUNAT. ¿Qué opina usted al respecto? No, don Lucho Salazar, totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. El IPD se ha lavado las manos porque le tiene un miedo a la federación y al cuco de la FIFA, que es un fantasma. Ya sabemos que la desafiliación es un fantasma, lo he escrito en mis libros, que lo he obsequiado a Raúl alguna vez, en fin. El IPD es el órgano máximo y depende. El IPD, yo he sido representante del Estado Perón del IPD en la Federación de Karate, por mandato. ¿Por qué? Porque no elegían directiva. Y el grupo de trabajo, ¿cómo se llama? Se llama grupo de trabajo, ¿no es cierto? Ustedes conocen cuando una federación no tiene junta directiva porque no puede elegir, no se ponen de acuerdo, el Estado Perón lo interviene, porque además hay fondos públicos, ¿no? Además, pero lo interviene, acá también no tendría por qué no intervenirlo. El IPD lo interviene con grupos de trabajo. El grupo de trabajo anterior al mío no funcionó, lo revocaron y nos nombraron a nosotros. Y nosotros en el 2018 pusimos en valor la Federación Peruana de Fútbol, la Federación Peruana de Karate. La pusimos en valor, tan en valor, que tuvimos que convocar, naturalmente terminamos convocando elecciones, para que le levanten el veto internacional. Perú ganaba medallas y no entraba a su récord. Nos habían considerado espurios, porque el COI y la FIFA, todos consideran espurias las instituciones que no renuevan sus directivas por los canales correspondientes. La misión que tuvimos nosotros con la señora Eusebio, que era la presidenta, la mundialista del karate, ¿no? Gladys Eusebio, fue preparar, fue terrible, por regularizar la situación de karate, que en otra oportunidad hablaremos, poner el valor, pero no tenía ni contabilidad, no tenía nada. Nos dieron casi por octubre, nos dieron dinero, trabajamos con dinero prestado propio desde enero hasta octubre, hasta que el IPE nos entregó, porque regularizamos todos los papeles de su junta anterior, nos entregó el dinero para poder pagar todas las cuentas de la preparación que tuvo karate en el 2018 en el mundo. Si la bandera del Perú fue simbólica, pero fue preparada. Felizmente que solucionamos el problema porque convocamos elección y levantaron el veto a Perú. Y gracias a ese esfuerzo silencioso y discreto que tuvimos esa junta directiva presidida por la señora Eusebio, pudimos poner en valor al Federación Peruana de Karate en el 2018 para que se lleven los oros en el 2019. Los oros, la habilitamos. Y eso fue un problema serísimo. Serísimo, ¿por qué? Porque no renovaban directivas como ocurre en muchísimas directivas. Señor Lucho Salazar, tiene toda la razón del mundo, señor periodista. Tiene toda la razón del mundo. Acá el IPD y el Estado peruano está a espaldas de una situación gravísima que ocurre en la Federación Peruana de Fútbol. No puede desentenderse de esta grave situación. Debería incluso el IPD intervenir. Pero bueno, eso es un tema... Doctor Noriega. Si yo fuera presidente del IPD, lo hubiera intervenido, ¿no? Doctor Noriega, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ya estamos claros en el tema, ¿no? O sea, no hay representación, mejor dicho, la Federación de Fútbol no tiene cabeza y se maneja como ya lo ha dicho, lo tengo claro. Pero, sin embargo, igual siguen tomando algunas determinaciones como, por ejemplo, y no sé qué opinión tiene usted al respecto, porque ya inclusive ha salido en varios medios de comunicación, de que tras el descenso ya de Stein, formalmente realizado, ahora van a indemnizar, dice que la federación va a indemnizar a Stein.
Yo pregunto, y por eso mi pregunta viene a ¿esto es viable? O sea, ¿es así? ¿O es solamente cerrarle la boca a Stein para que no vaya a un ente superior? Yo he hablado mucho ya del tema del Stein. En el caso, para mí, el del Stein no debería bajar porque tiene derechos adquiridos. Expectativos le han dado... Tenemos que tener estabilidad jurídica en todos los actos, en todos los contratos, en todas las relaciones interpersonales. Si a ti, correcto, con vara, sin vara, te suben a primera y te embisten de esa condición, nadie te la puede quitar. Y si hubo un error, una mala administración de justicia puede pelearla, incluso el Stein, de quedarse arriba, pero por lo menos tiene derecho a ser indemnizado. Es correcto que el Stein tiene derecho a ser indemnizado por una mala administración de justicia peruana que aplicó mal la norma peruana. Qué vergüenza que Suiza le haya dicho al Perú, a los abogados de licencias, al tribunal de licencias, oiga, no saben administrar justicia ustedes, ¿no? Han perjudicado, pues, a Alianza Lima y al Stein, y ahora han cometido un enredo, resuelvan su problema, interpreten bien sus normas, ni siquiera se ha querido meter a decir, baja una primera, baja uno segunda, no. El efecto jurídico es que los dos se queden en primera, pero también la otra posibilidad, y conversada y negociada, siempre y cuando con el perjudicado, Stein, es recibir una indemnización. O sea, eso me parece correcto hasta ahí. ¿Quién le paga la indemnización? Es una administración absolutamente espuria, ilícita, irregular, que todo lo que viene haciendo, desde indemnizando, iniciando Liga 1, Liga 2, torneos, declarando ganadores, contratando con sponsor, desde 1 de enero del 2019, están cometiendo actos que podrían devenir en nulos, así de grave. Por eso que en estos casos interviene la FIFA. Y la FIFA no entiende, le hemos mandado... Es que no hay quien reclame, pues la federación es el único, pero y yo a veces que me aparezco ahí en la FIFA y me reciben porque he sido ex autoridad FIFA y me tienen algo de respeto, ¿no? Pero nadie se atreve a levantar la voz y decir, oiga, intervenga en Perú, que está en situación irregular desde 1919, y todos los actos, incluso el pagar una indemnización, podría ser controvertido, y de exclusiva responsabilidad de esos dos apoderados, porque la junta directiva ya está pues neutra, la junta directiva está desactivada, no tiene responsabilidad. Más bien cuando se firma papel y si se enreda, como que en efecto se enreda la junta directiva, porque también firma contratos, papel sin estar investido de la condición de junta directiva válida, está enredando en una solidaridad. Para mí, quienes tienen que indemnizar al Stein son los que han cometido los errores, las personas naturales. Hoy podrá ser la de federación, pero si la federación fuese seria, debería repetir contra todas aquellas personas naturales que cometieron el exceso contra Alianza, los favores contra el Stein y administraron justicia de su manera. Ahí está el señor Lozano, el señor Chiri y toda su junta directiva, a título personal, deberían responder, a título personal, solidario con la Federación Peruana de Fútbol. O sea, acá el asunto es mucho más grave que un pago indemnizatorio, que me parece legítimo. Ok, no quiere subirlo a primera, vulnerando todos los derechos adquiridos, sobre todo la estabilidad jurídica. Es un principio que tenemos que tener todos muy claro. Si te alteran la estabilidad jurídica, te alteran todo. Tú no puedes ser hoy propietario y mañana no. No, los temas son y se devengan, hechos cumplidos. No se puede ir retroactivamente atrás porque produce inestabilidad. Ustedes no sabrían ni si la Liga 1 empezó o no empezó, cuando la anulan, cuando vuelven, cuando torna. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos frente a un problema gravísimo, no solamente de pagar una indemnización, que es una salida consensuada porque el perjudicado, si la acepta, se terminó el tema. El perjudicado puede pelearla con una acción de amparo y quedarse en primera. Pero oiga, doctor Molina, ¿sí? Ya para terminar, ¿qué va a pasar entonces con todo lo actuado por la Federación de Fútbol ante esta situación donde no está establecido su reconocimiento? Está actuando sin reconocimiento. Todo lo ha hecho por la Federación Peruana de Fútbol por el mandato del señor Agustín Lozano y compañía. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el efecto? Todos los que han manejado en forma irregular contra la ley, como dice Registros Públicos, una federación,
tienen que responder a título personal con su patrimonio propio si han causado daño a alguien por su actuar. Estos dos apoderados forzados son apoderados amañados. Lo hicieron por si acá no les ligara, no sé si me han captado esa parte, no les ligara a inscribir en el 2020. Claro, no les ligó a inscribir en el 2020, pero lograron en el 2019 inscribieron dos apoderaditos como el Guapaya, pues, como el famoso Guapaya, que fue la salida de otras épocas, ¿no? Este es el Guapaya. El Guapaya de hoy es Lozano Chiri. A título personal tendrán que responder, y como están silentes en su junta directiva, tendrán que responder también ellos a título personal. Hay que responsabilidad solidaria personal con su patrimonio. Será mejor que las autoridades rápidamente tomen las medidas del caso, las providencias del caso, y pongan a buen recaudo el patrimonio embargable de todos estos sujetos para responder por todos los actos irregulares que puede haber cometido la federación, esta gente de la Federación Peruana de Fútbol, por no tener la condición. Es como que yo hoy actúe como representante del karate. No puedo, pues, porque ya mi mandato venció. No, estoy fuera. Y cualquier cosa que haga yo en nombre de superdeporte o de karate, lo cometo en forma ilícita. Mañana empiezo a pedir plata. ¿No han visto esos estafadores que somos representantes de superdeporte aquí y por acá para sacarte o a la chica para hacerlas famosas en la televisión y demás? Son impostores. Eso es fraude. Acá hay ilícitos civiles y gravísimos ilícitos penales que pueden llevar a la cárcel a los representantes, a los que fungen de representantes legales de la Federación y a toda su junta directiva silente. Muy bien. Doctor José Luis Noriega, como siempre, ha sido grato conversar con usted. Todas esas puntualidades que usted nos ha hecho mención esta mañana, aclarando un tema que realmente es escabroso, así lo llamo, por lo menos lo que está pasando deja en duda todo esto, lo realizado por la Federación Peruana de Fútbol, y vamos a ver qué sucede, cuál va a ser el resultado de todo esto. Vamos a tener oportunidad de conversar seguramente en los próximos días, doctor, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando este tema, que vuelve a tomar vigencia el tema y los problemas del fútbol, mejor dicho, de la Federación Peruana de Fútbol. Gracias. Para terminar, solamente quiero recordar que este tema tiene una solución. El Estado peruano algo tiene que hacer. Vemos candidatos que no hablan del deporte como si no existiera. La verdad que eso es un escándalo. Y además, no existe y es cuna de corrupción. Es nicho de corrupción de hace muchos años. De algunos dirigentes, no solamente federativos, sino de clubes que han quebrado los clubes más emblemáticos del fútbol peruano. Y todos están libres, el fútbol es un nicho de ratas de hace mucho tiempo. Y eso lo hemos venido denunciando. Y nada se ha hecho. No digo que todos, hay respetables dirigentes, no quiero ofender, pero hay algunos que han sido impostores y lo sabemos todos. Entonces, nada, acá lo que corresponde es que si el Estado peruano no hace nada, a espaldas, porque vemos que no le interesa pues, el deporte. Bueno, la FIFA tiene que venir al Perú, intervenir inmediatamente y no haber un comité interventor, porque en el Perú está en forma irregular manejándose la Federación Peruana de Fútbol bajo responsabilidad incluso de la FIFA. La FIFA tiene que intervenir en la Federación Peruana de Fútbol bajo responsabilidad, porque no puede permitir que sea manejada por gente ajena al sistema. En este momento son dos ajenos al sistema. Muy bien, gracias, doctor Noriega. Hasta una próxima ocasión. Encantado. Muy bien. Así, muy emotivo, drástico en sus precisiones, José Luis Noriega, pero vamos a ver cómo va a pasar en los siguientes días todo este tema que realmente ahora nuevamente vuelve al espectáculo, no un espectáculo, sino a la opinión popular, vamos a llamarlo así, lo que pasa con el fútbol y todas estas situaciones. Bien, a propósito de fútbol, recién aparece, como todos los martes, el doctor Freddy Ames en su acostumbrada secuencia aquí en Superdeporte, así que no sé si tenemos la presentación de cómo se corresponde. Grupo Coxol, pasión por el buen servicio. Muy bien, le damos la bienvenida a Freddy Ames esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, señor Maraví. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario. Me imagino que ustedes han estado hablando con el doctor Noriega, porque entré un poco tarde al programa, sobre el tema de la tacha que se ha generado a la actual junta directiva, que más o menos dicen sus considerandos que el secretario general no es la autoridad ni el ente que debe registrar una ampliación del mandato de la junta directiva.
Voy a analizar este tema desde el punto de vista jurídico. Usualmente cuando uno solicita un cambio a la asamblea de bases, en la agenda señala lo que tiene que señalar. Mejor dicho, en la agenda dice, se convoca a los miembros de la asamblea de bases, varios puntos, y uno de los puntos dice, para renovar o ampliar el mandato de la junta directiva. O modificar, ¿no? Exacto, expresa. ¿Qué ocurre? No tengo a la mano, que sí lo tengo, pero no lo tengo a la mano. Lo que fue la convocatoria a la asamblea del mes de diciembre pasado. En la convocatoria del mes de diciembre pasado existe un punto donde habla carta emitida por la FIFA y respuesta de la FIFA sobre el tema eleccionario de la federación. Ojo, en la convocatoria no habla de renovación o ampliación del mandato de la junta directiva. Pero en el momento del debate se llevó a cabo este tema y al final se aprobó la moción de la FIFA, en la carta de la FIFA, que decía que se autoriza a la junta directiva, presidida por el señor Agustín Lozano, a mantenerse en el cargo un año más para llevar adelante las elecciones y que el proceso concluya. Pero hay una parte de ese documento emitido por la FIFA que dice dirigida al señor secretario. Es cierto, cuando la FIFA se remite los documentos, emite o remite al secretario general, porque es la forma de comunicación de la correspondencia entre dos entidades, o de secretario a secretario. Entonces, ¿qué pasó en la asamblea? En la asamblea, por absoluta mayoría, se aprobó la recomendación de la FIFA y indirectamente se aprobó la permanencia de esta junta directiva por un año más. Entonces, si vamos literalmente a la agenda no decía en ningún momento que se debía renovar o que había un pedido de la actual junta directiva de la renovación de su mandato. No lo dice. Pero en el momento en que se lee ese documento que viene de Suiza, se lee y lo aprueban por absoluta mayoría. Entonces viene allí pues la observación. ¿Es válido o no es válido la aprobación en el cual la mayoría dice que sí permanezca? Bueno, desde mi punto de vista, sí es válida esa ampliación porque tuvo más allá del 50%. Y al final dice, más o menos la carta, se le autoriza a la actual junta directiva presidida por el señor fulano de tal a permanecer en el cargo hasta 31 de diciembre del año 2021 con la condición de que lleve adelante el proceso eleccionario. Por tanto, debería de alguna manera tomar en consideración ese hecho. Entonces la pregunta que hacemos nosotros, ¿por qué han tachado? Porque el secretario general se ha irrogado esa facultad, o quien sabe el documento que ha enviado el secretario general no es el correcto, o Registros Públicos cree que como no estuvo en la convocatoria de la asamblea la renovación, lo da por no válido. Bueno, no sé exactamente los considerandos previos, pero para mí es un proceso de forma, más no de fondo. Y a pesar que podría indicar que yo estoy a favor, no estoy a favor porque yo voté en contra, pero también como soy abogado me gusta siempre ver las cosas desde el punto de vista jurídico. Entonces, yo creo que puede ser que el secretario general ha hecho una muy mala comunicación, a pesar que es abogado, y que los registros públicos han considerado que es el secretario general quien quiere inscribir el mandato, la renovación de mandato, que no es necesariamente así, porque fue la asamblea que en su momento, no directamente, pero sí indirectamente, les amplió el mandato por absoluta mayoría. Entonces, ese es el tema que quería opinar el día de hoy. Y segundo, hablarles a ustedes de los problemas que tenemos a nivel de lo que es la Liga 2. Estamos preocupados porque no sabemos si vamos a jugar en Lima o vamos a jugar en provincias. Y si vamos a jugar en Lima o en provincias, tenemos información de que hasta el día de hoy, que todos los gastos que ocasione nuestra presentación serán asumidos por nosotros. Es más, a la fecha, todos los gastos que nosotros estamos incurriendo
de lo que es planilla, de lo que es el COVID, de lo que es protocolo, lo estamos asumiendo nosotros y nos preocupa. Si fuera en provincias, en el supuesto caso que fuera así, tenemos que tener traslados, tenemos que tener estadios, por ejemplo, fuera de Lima, puede ser pues, en Pacasmayo, puede ser pues, en la zona de Guaylas, qué sé yo, que tendríamos que trasladarnos y es un hecho preocupante. Lo correcto sería que este campeonato sea como lo que es hoy, la Liga 1 en Lima, y luego se verá qué pasa si es que ya tenemos vacuna o no tenemos vacuna, si todas las personas pueden asistir al estadio o no pueden asistir al estadio. En ese tenemos una preocupación y esperamos que se absuelva antes de la próxima semana, porque estamos muy preocupados en ese sentido, ya que hemos formado nuestros planteles pensando que el campeonato debe efectuarse o debe llevarse a cabo en Lima. De ser en provincias, sería económicamente inviable. Doctora, buenos días. Buenos días. Un gusto, mis respetos. Gracias. Cuando usted convoca a una asamblea ordinaria o extraordinaria de cualquier asociación, usted tiene que colocar cuáles son los temas. Eso es lógico. Y no puede en una asamblea meterse en ningún tema que no haya sido programado antes. Y creo que ese es el problema que tiene la federación. Puede ser, aunque le digo como en honor a la verdad, de que ese día por abrumadora mayoría se aprobó la permanencia para un año más. Nosotros estuvimos en contra, por supuesto, y lo hicimos público inclusive, porque la votación era secreta, nosotros lo hicimos público. Doctora, pero... ¿Se podría corregir ese tema convocando a otra asamblea y colocando... En el supuesto caso, perdone señor Salazar, en el supuesto hipotético caso que el registro público se ponga en sus 13, la única forma de corregir es que se lleve a una asamblea, a una nueva asamblea, y en esta nueva asamblea se ve este dato como punto de agenda. Ahora, el problema es el siguiente: los hechos van de acá para adelante, no para atrás. Entonces, ¿qué pasa con la actuación de los señores de enero hasta el día de hoy? Pues sería no válido, no sé. Claro, a eso me refería. O sea, no estás... Buenos días, doctora Ames, también, y buenos días, saludo para usted. Yo siento que está céfala, simplemente que puede manejar el tema financiero, porque como dijo bien el doctor Noriega hace unos momentos, hay dos personas que se inscribieron para poder tener poderes como apoderados, que en este caso el señor Lozano y el doctor Chiri. Pero el resto de acciones, me refiero en cuanto a acuerdos, yo interpreto que no serían válidos hasta que no se formalice la situación, porque no va a ser retroactivo que después, ¿y qué pasó? Lo que ha pasado en enero, febrero y marzo, lo que está diciendo. Y ojo, que en el mes de abril viene el tema también del TAS. Y cuidado que también ahí le minan la plana a la federación y quedaría sin piso. Son muchas preguntas que habría que preguntarle al presidente de la federación o al secretario general de la federación. Me imagino que ustedes están haciendo la convocatoria para que esté presente en el programa, ¿no? Porque, ¿qué podemos decir nosotros? Es más, no tenemos los documentos, no podemos llegar a ellos, no podemos preguntarles a ellos. Y como somos minoría, con mayor razón. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles al final? Al final lo que nos interesa a nosotros es la estabilidad de la federación. ¿Por qué? Porque queremos llegar al mes de diciembre de este año con nuevas elecciones donde tengamos una nueva junta directiva y que esta nueva junta directiva tenga todo el apoyo y que sea una junta directiva que responda pues a la gran mayoría, pero de buena fe. Entonces, si en este momento le ponemos problemas a la junta directiva actual, el problema que va a ser mayor. Entonces, a pesar que sea un contrasentido lo que estoy señalando, lo que nosotros buscamos hoy es estabilidad. Imagínense que en este momento venga el zafarrancho de combate y en ese momento ya no tenemos Liga 1, no tenemos Liga 2, no tenemos presupuesto, no tenemos nada. ¿Qué hacemos con los jugadores que hemos contratado? ¿Cómo los mantenemos? Porque dentro de nuestro presupuesto, y les digo a ustedes, nosotros hemos puesto una cantidad determinada de dinero que va a darnos a nosotros la federación. Y si no nos da ese dinero, quebramos todos. Entonces de repente la federación, perdón que lo interrumpa, doctor, entonces de repente la federación está pensando lo que usted ha dicho ahora y por eso se mantienen ahí diciendo, no, ellos no van a hacer nada, nosotros vamos a continuar como está hasta que decidan las cosas como están. Sí, pero un detalle más, doctor Ames. Doctor Ames, pero estamos claros, la asamblea tiene la facultad para hacer prórrogas de elecciones. Por supuesto. Estamos claros, o sea, podría prorrogarla 10 años, si quiere. Bueno, cada año. Lo que pasa, a ver, les comento lo siguiente. La asamblea en una asociación civil
como la que es la federación, es plena. Puede decidir inclusive el cambio de la agenda, si quiere, con la mayoría, y puede poner un punto más de la agenda, inclusive. La asamblea es magna, la asamblea puede determinar, pero obvio, sobre lo que puede la asamblea señalar, definitivamente existe un mandato en el tiempo, que son los 4 años. Pero si la asamblea se pone de acuerdo y por mayoría absoluta decide prorrogar un mandato por un tiempo determinado, pues lo puede hacer, a pesar de que hay un grupo que no está de acuerdo con ello. Ahí sí hay que ver lo que dicen los estatutos, porque tampoco la asamblea puede hacer lo que quiera si los estatutos no lo permiten. Entonces, el registrador se va a basar en los estatutos porque es la ley que manejan las instituciones. Entonces, ahí es el contrasentido, ¿no? Como dice Enrique, una asociación no puede pues, quedarse permanentemente porque la asamblea lo quiera, ¿no? O sea, también hay una ley de asociaciones civiles que el registrador tiene que cumplir esa ley de registro. A ver, quiero decir lo siguiente, lo que es importante. Recuerdo muy bien ese proceso de la asamblea donde se leyó la carta de la FIFA que nos hicieron llegar minutos antes, donde previamente se había pedido a la FIFA que responda sobre la posibilidad de permanecer en el tiempo, toda vez que con la pandemia no se había llevado las elecciones previas, en este caso de los jugadores, de los representantes de las ligas departamentales. La FIFA se pronuncia y les dice que autoriza. Ahora, para mí definitivamente la FIFA no es necesario, es más, no es el ente que debe intervenir dentro de este hecho. Es más, para mí esa carta es una carta que no tiene ni siquiera ni valor, que puede tener un valor relativo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un gobierno democrático, nuestra institución está con las leyes del Perú, etcétera, etcétera. Pero lo somete a la ley peruana. ¿Cuál es la ley peruana? Los estatutos. ¿Y qué hace la gente? Levanta la mano por mayoría y dice, aprobamos que se quede un año más. Ok, lo que era un documento apócrifo o un documento que tenía relativa validez, lo hacen válido la asamblea. Y eso cualquier abogado lo sabe. El tema de fondo es que en la convocatoria no se había pedido textualmente que se quede un año más. Es más, yo le había dicho en su momento, y lo digo hoy al presidente de la federación, que ponga en la asamblea, que lo diga en la asamblea. Pero corría el riesgo. Vuelvo a decirle, señor doctor Armen, lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer cambios a los estatutos, tenemos que hacer una asamblea para cambiar estatutos. Y en esos cambios de estatutos podemos poner lo que usted está diciendo, que la asamblea podrá, ¿no es cierto?, ampliar los mandatos y así lo acuerda. Entonces, tiene que estar inscrito, señalado. A ver, señor Salazar, yo he leído muy bien los estatutos porque el día de la asamblea, yo nunca voy a una asamblea desarmada. Okay. Y lo leí completamente como debía ser y como lo leí completamente como debía ser, no quiero decirle a ustedes de que un artículo, no recuerdo el artículo, y un inciso dice, la asamblea puede renovar una junta directiva, puede destituir, puede nombrar, tiene la facultad la asamblea, tiene la facultad para hacerlo, lo dice el estatuto, pero como le digo, según las normas, el proceso para ese tipo de cambio tiene 2 alternativas. Se señala en la agenda de la asamblea, se señala textualmente, o de lo contrario, se modifica previamente la agenda de la asamblea y se pone ese considerando por mayoría absoluta. No ocurrió. Lo que sí ocurrió, la ratificación con este documento. Entonces, ahora, entre nosotros los abogados, tenemos que ver si realmente ese documento de la FIFA, que para mí tiene validez relativa, tuvo validez para hacer el cambio, y cuando ya tuvieron el documento, escucharon los asambleístas y confirmaron y aprobaron ese tema, ingresó para mí a la ley nacional, y al ingresar a la ley nacional le renovaron el mandato. Yo le pregunto, si por ejemplo, le dicen en una de esto dice, vamos a estar 10 años, y los estatutos eso solamente permiten
4 años o 5 años de mandato, así la Asamblea lo puede decir ya, No, se queden 10 años. Estoy de acuerdo con usted. Nunca puede haber pues, una prórroga de un mandato más allá del tiempo de una junta directiva. Sería ilógico, inválido, y en ningún sitio le diría. ¿Por qué? Porque el mandato no es más allá de 4 años. Entonces, por razones de emergencia, puede ser pues 1 año, como este caso ha sido 2 años, porque prácticamente pues están ellos desde el año 2015 hasta el año 2021, son 6 años, prácticamente están por los 7 años. Entonces, eso en realidad no es válido, no es válido. Los nuevos estatutos permiten que la Asamblea se pueda pronunciar, pero nunca una Asamblea le puede decir, mire, señores, usted es una junta directiva extraordinaria que es de 4 años más, ni siquiera ha terminado su mandato. No tiene lógica, no tiene sentido. Doctor Ames, yo no sé si le puedo pedir con su consentimiento, si no, no hay ningún problema, luego de que usted intervenga, o si lo puede permitir. El doctor Noriega quiere hacer una acotación. Bueno, es interesante tener puntos distintos, porque es importante para el público. No sé si usted me permite que pueda ingresar el doctor Noriega. No, ningún problema, ningún problema. Okay. José Luis Es amigo mío, podemos discrepar con José Luis. A ver, José Luis, te quiero explicar un poco mi apreciación. Mi querido, no, te he seguido. Okay, no es necesario, Freddy, que la repitas, te he seguido. Tú te estás refiriendo a un hecho aislado, que es esta junta última y sus formalidades. Ajá. Correcto. Y en ese aspecto es un buen análisis jurídico que has hecho de ese acto. En ese hecho. Mi análisis va mucho más allá y está dentro de la línea de lo que el registrador viene diciendo desde 1919, cuando intentaron inscribir el mandato por asamblea en registros públicos. Cuando venció el periodo de Oviedo, Lozano intentó inscribir el mandato y al principio tuvo muchos problemas. El tribunal incluso le dijo que no, porque hay hartísima jurisprudencia que dice que si el estatuto no te permite excepcionalmente, por una gravísima situación, una prórroga justificable, la Asamblea no puede de ninguna manera la Asamblea prorrogar mandato. Porque si no, como dice el señor Lucho y el señor Cornejo, esto se prorrogaría eternamente y bypasearían a las elecciones como vienen bypaseándolo hace 8 años. O sea, según jurisprudencia reiterada y según la jurisprudencia que ha impedido inscribir el mandato de 2020, porque el 2019 lo lograron con las Morales, con la vara, con esto, lo lograron bypasear la jurisprudencia del tribunal, palabrearon al tribunal con la fuerza de la presidencia de la República de Vizcarra, pero en el 2020 no pudieron. Ahí está, yo tengo la observación, se te la alcanzo ahora al estudio, mi querido, porque yo tengo mucho aprecio y respeto por mi colega. Le alcanzo la jurisprudencia que dice por qué motivos no pudo inscribir la Federación Peruana de Fútbol el mandato 2020, porque el estatuto lo prohíbe, como en todos los estatutos, por lo general el estatuto es, y estoy de acuerdo con Freddy, es absoluto, total, pero no puede ir sobre los derechos fundamentales de una elección. Esto perenniza, claro, puede destituir, puede sacar, puede votar, puede renovar, pero no puede el derecho macro, absoluto, como el derecho de propiedad, el derecho de elegir, ser elegido, y de renovar y reflejar las instituciones. Entonces, una pequeña discrepancia respecto, y más aún, además de lo dicho por mí, abunda todos los argumentos dichos por Freddy respecto a esa sesión. Estoy de acuerdo que esa sesión, pero mucho más allá que estoy de acuerdo que esa sesión y ninguno de los actos efectuados por la Federación Peruana de Fútbol, como dice mi amigo Ames, son legítimos. Provienen de una administración de facto desde 1919, porque no ha sido elegida. La 19 fue la fuerza, ilícitamente con vara, y el 2020 no pueden porque el estatuto se los prohíbe. Doctor Noriega, y también mi saludo para el doctor Freddy Ames, los he estado siguiendo por interno también, pero se podría argumentar en estos momentos, a pesar de que ya viene de muchos años atrás este tema, pero que este 2020 y el 2021, por la situación de emergencia, la pandemia mundial, se justifica la ampliación del mandato y toda esta situación. No sé qué dicen ustedes. No, perdón, yo intervengo. No, eso no puede ser, pues, es una imposible. ¿No? Es imposible, o sea, nadie puede ir más allá que la propia norma, salvo que se dicte una norma o que la propia asamblea modifique los estatutos. Mientras tanto, hay que ceñirse a los estatutos de esa ley nacional. Doctor Ames, yo le voy a hacer recordar, el señor
el señor, ¿cómo se llama? El que estuvo ayer del deporte, hágame acordar, por favor, el ex congresista del deporte que salió ayer en la reunión que ha habido, ¿no es cierto? Quiso modificar, modificar la ley del deporte diciendo para que se queden todas las federaciones un año más, ¿no es cierto?, por los Juegos Panamericanos. Es una ley que él quiso modificar y el gobierno le dijo que no podía ampliar, no se podía hacer esa ley. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay siempre intereses, ¿no? Entonces, eso es solamente lo que quería decir. Bueno, no sé qué opina José Luis. No, bueno, en primer lugar yo me adhiero a las nulidades y a los cuestionamientos que podría haber respecto a la última sesión y la agenda y la convocatoria, pero a mí eso me preocupa menos. Mucho más me preocupa es que el estatuto no permita que la junta directiva prorrogue mandatos, salvo que Freddy... No, pero perdón, Jesús Luis, la junta directiva no, a ver, por eso quiero saber. O sea, claro, pero lo viene haciendo pues desde 2019. Ya sé, pero no hay elecciones. El último agradable de la elección te fuiste tú. Claro, es cierto. En ese caso es cierto y realmente pues es una aberración lo que pasó en el año 2014 y principio del año 2015. Lo que quiero decir es lo siguiente, yo estoy de acuerdo contigo, José Luis, yo no he ido mucho más atrás porque no tengo los antecedentes y tendría que revisar, pero yo solamente me he ido a la última asamblea del mes de diciembre de este año porque supuse y supongo que la junta directiva que estaba vigente hasta diciembre del año 2020 estaba válidamente, por lo menos sentada. Esa era mi suposición. ¿Cómo sabes? Ok, reconozco que no. Tengo, mi querido Freddy, y te le paso, y también a la radio, a Superdeportes le voy a alcanzar la tacha 2020, la observación insubsanable como la de este acto, que dice formalmente que no puede inscribir porque el estatuto no se lo autoriza. Ese acto es un acto que hay que tomar en cuenta para revisar no solamente lo que ha sucedido a partir de esa asamblea que estamos comentando, sino todo lo anterior. Realmente este es como los gobiernos de facto, claro, es decir que como los gobiernos de facto, todo lo hecho por el gobierno de facto es nulo, porque jurídicamente es nulo, y lo sabemos, y así nos lo enseñaron en la universidad. En la práctica, en realidad, pues lo que hizo Velasco no se podía borrar, pues algunas cosas vino Belaúnde y las corrigió, pues no, pero habían actos formales y administrativos que caminaron, pues, pero es de facto, es ilegal. Es con responsabilidad personal de las personas que han tomado posición de la Federación Peruana de Fútbol con poder, porque no sé si sabes, Freddy, como no han podido inscribir la Junta Directiva desde 2019, hoy se gobierna con un poder. Giran cheques el señor el señor Lozano con el señor Chiri. Las dos personas giran cheques y a espalda, y no hay Junta Directiva, está de adorno. Esta Junta Directiva que se junta con usted, que hace asamblea, que parece que la agenda... que no ha agendado el tema, es un producto de unos impostores declarados por ley, impostores desde el 1 de enero de 1919. Esto es revisable, esto es mucho más grave. Esto es intervenible por mandato de la FIFA, mi querido Freddy. Acuérdate que la FIFA interviene cuando hay estancamientos electorales, cuando hay abusos electorales. No interviene para otra cosa, solamente interviene para convocar elecciones. Debería inmediatamente intervenir de la mano de dirigentes distinguidos como Freddy Ames y otros tantos que existen en el fútbol peruano, y intervenir y convocar elecciones inmediatamente y solucionar este problema de eternas nulidades y eternas situaciones irregulares como la que estamos comentando, la última ¿no? Pero el hijito ha salido torcido, pero el papá está torcido en general, ¿se acuerdan? Entonces hay que ir más allá. Doctor Noriega, respecto a lo que usted ha dicho, quiere decir entonces que vamos a ver todo lo que puede haber realizado la directiva de Lozano y el señor Chiri como su primer representante legal ahí en su directiva, quedan totalmente nulos. Los arreglos, los contratos, los pagos, los dineros recaudados, en fin, no sé. ¿Qué pasaría con eso? Quedarían totalmente nulos si es que esto se mantiene el no reconocimiento por parte de SUNAR pues a esta directiva. A ver, mi querido Raúl, con todo respeto, si yo a partir de hoy pido plata para Superdeportes declarándome representante legal de ustedes
y consigo pues 1 millón de soles, bestial, un cajón así inmenso, porque soy el doctor Noriega, representante de Superdeportes, y funjo de representante legal de Funke, y me levanto 1 millón de soles, y hago ciertos actos, y hago diversas en nombre de ustedes, sin serlo, sin estar investido de la representación legal. Estoy cometiendo un delito, además de varios delitos, además de perjuicios económicos contra Superdeportes y su reputación. Señores, que por supuesto que esos actos son revisables. Yo no quiero entrar a ese detalle, porque es un detalle mucho más complejo. Hay una serie de situaciones, pero hay vicios, porque la gente ha creído que estaban firmando convenios con personas legítimamente nombradas, y resulta que fueron producto de un poder inscrito a la fuerza por mandato del señor Vizcarra y de la señora Morales contra las propias jurisprudencias del tribunal registral. Entonces ahí hasta ese acto es nulo. Esa inscripción del poder de estos 2 señores que están fungiendo directivas es nulo. En consecuencia el tema es muy revisable. Claro, es cuestión de estudiarlo bastante más, pero de suyo, le acabo de decir yo un ejemplo. Si yo funjo de representante legal de Superdeportes, usted va y me denuncia mañana y hace que devuelva la plata que he recaudado en nombre de Superdeportes, porque no soy. Ellos no son representantes, no son. Y si son, han sido en forma ilícita en registro público con una vara. También es nulo ese acto. El registro público debería declarar nula los poderes del señor Lozano y el del señor Chiri del 2019. ¿Por qué? Porque va contra la jurisprudencia del tribunal registral, que dice que solamente prorrogan los mandatos las asambleas cuando el estatuto se lo permite. Y en forma extraordinaria. Muy bien, o sea, perdone, señor Maraví. Lo que está diciendo más o menos el doctor Noriega es lo siguiente. El análisis viene de esta forma. Una asociación para vivir cuenta con sus estatutos y la autoridad máxima es la Asamblea. Como autoridad máxima la Asamblea no tiene capacidad, no es que no tiene capacidad, delega en una junta directiva vía elecciones la administración, la gestión, la organización de lo que pueda hacer de esta asociación civil denominada Federación Peruana de Fútbol. Entonces le dice, señores, en una asamblea determinada hemos votado y ustedes son la próxima junta directiva que van a regir 4 años. Llegan a los 4 años por alguna razón X, la única forma que puedan permanecer en el cargo es por un tema extraordinario, pero que tiene que tener el respaldo de la propia asamblea. Mejor dicho, que la asamblea tiene que votar a favor de esta junta directiva y de ese pedido que debe estar tácitamente, expresamente señalado en la convocatoria asamblea. Si, por ejemplo, no ocurrió ese hecho y que esa junta directiva no fue ratificada legalmente, correctamente en esa asamblea y no pudo inscribirse, por tanto esa junta directiva está usurpando un mandato y sus cargos no son los cargos legalmente correctos. Todos los actos que ha llevado esa junta directiva serían contestados y no válidos. El hecho de que tengan poderes sobre una junta directiva no es lo correcto, porque las juntas directivas son a su vez la autoridad de gestión y administración, no son los representantes. Entonces, este hecho, reconozco, no conocía, y al doctor Noriega le voy a pedir que me haga llegar los documentos donde existió la tacha que señala a la inscripción anterior de la junta directiva. Si no se pudo inscribir la junta directiva, yo no entiendo por qué el doctor Chiri pues pide inscribir esta ampliación de la junta directiva. Es obvio, si no tienes lo pasado, no puedes tener lo presente ni lo futuro. Exacto. Entonces, trato registral se llama eso, ¿no? Exacto. Entonces ese es un hecho grave, que no tenemos conocimiento, la gran mayoría de personas, que en este caso particular, yo entendí hasta el día de hoy que ese hecho de la junta directiva anterior, en el caso de la ampliación, había sido inscrito y registrado como tal. No los mandatos, sino la propia ampliación de la junta directiva. De no haber ocurrido ese hecho, es un hecho grave. Y si hoy se pretende, vía una interpretación errónea, o que de alguna manera ampliar el mandato
y dejar en el aire del 2020 al 2021 y todo el 2021 ahora, sería grave. Entonces, yo creo que esto merece un análisis posterior para la próxima semana, con los documentos que me pueda hacer llegar el doctor Noriega, y podemos tener una conversación y decirle cuál es mi opinión jurídica, legal sobre el particular, pero tomando en cuenta las frases y los comentarios del doctor Noriega, sería un hecho grave, porque estaríamos nosotros ante, pues, una junta directiva que no existe, acuerdos que se toman que no son válidos, y tendríamos dos personas que estarían haciendo trabajos, o mejor dicho, tomando decisiones solamente como apoderados, cuando realmente el espíritu de lo que es una asociación civil es asamblea, junta directiva y socios. No existe un tema intermedio. Entonces, ante ese sentido, sería un sentido difícil, grave, y que llevaría o conllevaría a llamar a asamblea inmediatamente para tomar una decisión sobre el particular. Yo estoy de acuerdo, de acuerdo con lo que ha dicho Freddy Gámez, y me alegra que coincida conmigo. Le voy a alcanzar la información. Lo que he dicho yo, no solamente lo digo yo, lo dice el Tribunal Registral de la República Peruana. Prohíbe prorrogar mandatos por asamblea, porque bypassea el derecho fundamental que hasta los tribunales suizos respetan, que es el derecho a elegir y ser elegido. Ya nos han bypasseado 8 años, como ha dicho Freddy Gámez, y podrían seguir 8 años más si no reaccionamos. Si nos quedamos a ver solamente el árbol y no vemos el bosque, podemos morir. Esta institución va a seguir pudriéndose. Y gente honesta, como el señor Ames, permanecerán alejadas, pues, y personas de bien permanecerán alejadas, pues, de esa podredumbre, y solamente será una institución manejada por gente que maneja las cosas en forma irregular, y no gente decente. Doctor Noriega, una pregunta antes que se vaya, por favor. Si en el Congreso de la República modifican la ley 28036, donde dice que las federaciones, por cuestión de los Juegos Panamericanos, se pueden quedar un año más, si el Congreso lo aprueba, ni vuelta que darle, porque es una ley, pues una modificación de ley hecha en el Congreso. Eso sí se puede hacer, pero las asambleas no pueden modificar los estatutos porque ellos quieren, pues, ¿no? Tiene que haber una ley que los autorice. Don Lucho Salazar, coincidimos una vez más, efectivamente, si una ley prorroga los mandatos de todas las federaciones, bueno, acá va a ocurrir algo extraño. Por primera vez, la Federación Peruana de Fútbol le va a hacer caso al IPD y se va a colgar de la norma IPD, porque por lo general no le hace caso. Si sale una ley y dice que todas las federaciones prorrogan su mandato, es un tema que beneficiaría a la Federación Peruana de Fútbol, efectivamente, pero y a las federaciones regulares, que estén en situación normal, como el karate que he venido manejando yo hasta hace un tiempo, ¿no? Que están en situación regular, no convocarán a elecciones y seguirá un año más, pero en el caso de la Federación Peruana de Fútbol, el caso es mucho más grave, porque el caso de la Federación Peruana de Fútbol es que viene siendo manejada sin representación desde 1919, con poderes de dos sujetos, que tienen que rendir cuenta a título personal y responsables personales con su patrimonio personal, y los que lo están mirando los 5 juntas de directivos, o 7, 8, 9 que queden ahí mirándolos, usurpando la función, también tienen responsabilidad solidaria civil y penal. Están haciendo un daño tremendo al fútbol peruano. Es hora que los hombres de derecho, los periodistas libres como ustedes y los dirigentes dignos como el señor Ames, levantemos la voz, analicemos esto jurídicamente válido, porque lo que yo le estoy diciendo lo va a decir el TAS pronto. Lo va a decir el TAS pronto. No conozco los términos en que han interpuesto la demanda, pero se han tocado lo que es la representación, de la Federación Peruana de Fútbol. Tiene que el TAS decir de una buena vez que desde el 1 de enero de 1919 la Federación Peruana de Fútbol se maneja en forma irregular. Muy bien, yo creo que hay muchas cosas más todavía que comentar al respecto. Como decía el doctor Ames, él va a documentarse mejor para posiblemente la próxima semana podamos estar nuevamente con ustedes y ampliar un poquito más esto que realmente ya toma, extremadamente preocupación en lo que va a ocurrir con el fútbol en general. Muy bien, doctor Ames, muchas gracias porque hoy... Gracias a usted, muy amable, muy buenos días. Buenos días, hemos aprovechado para la amplitud con el doctor Noriega nuevamente el agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y un saludo cariñoso también para mi colega Ames, que, bueno, ya no dejó. A ustedes también, Raúl, y muy agradecido. Me parece
muy saludable, don Lucho Salazar, los aportes hechos por usted, también don Enrique Cornejo y el amigo Franco, que haberme permitido, pues, poner encima de la mesa un tema que merece realmente ser mirado con mucho respeto y con mucha seriedad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Noriega. Bien.